Diciendo, vamos a pasar a lo que es la palabra del Señor. En esta mañana yo quería compartir una de las características que tiene Dios, que es, como yo le puse como título, lo que Dios desea como Padre, ¿sí? Cuando escuchamos la frase como Padre, ahí nomás nos damos un pantallazo de cómo debería ser o cómo es un papá, un padre, ¿sí? Vamos a buscar en la palabra el libro de Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, versículos 15 y 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí? El deseo del Padre, Dios, es que nosotros todos crezcamos en todas las áreas, ¿sí? de nuestra vida en Cristo, ¿sí? Estamos hablando de los hermanos en la iglesia, ¿sí? Para poder lograr eso, nosotros tenemos que permitir que Él sea nuestra cabeza, ¿sí? Nosotros dependemos de Él, que todas nuestras decisiones podamos preguntarle, Señor, ¿es conveniente que haga esto? Que lo pongamos primero a Él, decir como nuestra cabeza, como nuestro papá, diciendo, está bien papá que hago esto, ¿sí? Entonces, es ponerlo a Él en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Ese es el plan de Dios para mí y para ti, ¿sí? Que nosotros todos crezcamos en todo, ¿sí? Pero este plan divino es solo una pequeña parte del propósito de Dios. Efesios dice que su plan es la formación de una familia con hijos e hijas, suyos todos semejantes a Jesús. Si nosotros nos volvemos al versículo 13, porque Efesios está hablando de que Dios llama a pastores, a profetas, y con la intención de edificar a los santos, ¿sí? Y ahí lo que Dios dice de que la intención de Él es que todos seamos semejantes a Jesús. Entonces el versículo 13 dice, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, o sea, que nuestro carácter sea formado a lo que
a lo que fue su Hijo, Jesús, ¿sí? A la medida de la plenitud de la estatura de Cristo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el engaño del diablo? Porque siempre vamos a tener uno que esté en contra, por así decirlo. El diablo les ha ocultado este plan eterno del Padre, que es que tú eres parte de esa familia. ¿Cuántos pueden decir? Vos sos parte de esta familia. Vos sos parte de la familia de Dios. Es lo que el diablo ha querido ocultar, decir, por el hecho de que vos caíste, vos ya no sabes, ya no servís para Dios. No. Que a pesar de que tropecemos, volvemos a levantar y decir, sigo siendo hijo de Dios. Sigo siendo parte de la familia de Cristo. Del plan de Dios, que es que seamos todos una familia. ¿Sí? El apóstol Pablo llama a esta verdad, que ser una parte de la familia, llama a esta verdad olvidada, porque nos olvidamos, el misterio oculto por los siglos. ¿Y cuál es el misterio? La iglesia. La iglesia es el plan eterno de Dios para la humanidad. Es la primicia para el mundo. De ahí mismo, el engaño de Satanás es que uno puede estar bien con Dios sin congregarse. Es uno de los engaños. De decir, sí, pero Dios está en todos lados, pero no nos congregamos. Yo en mi casa oro. Yo en mi casa veo todos los días las prédicas de los pastores, los mejores pastores, pero no nos congregamos. Es uno de los engaños del diablo, que no nos juntemos como familia, como cuerpo. Decimos que podemos estar bien con Dios sin congregándonos cuando nosotros tenemos ganas o cuando se nos antoje hacerlo. El engaño de la post-pandemia. Antes de la pandemia, lógicamente que teníamos el internet todavía, ¿sí? Antes de la pandemia veíamos entrando como una realidad, pero se agravó después de la pandemia. ¿Qué es lo que es? Que antes la gente decía, vamos a la iglesia, cuando en realidad no se dan cuenta que nosotros somos la iglesia. Vamos a la casa de Dios, diría, porque nosotros somos la iglesia. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. Cuando en realidad es que no es vamos a la iglesia, sino que somos la iglesia. Por ahora son muchos los que dicen, vemos la iglesia. No vamos a la iglesia, sino que lo vemos por internet. Ahora, porque la gente se queda cómodo en casa viendo por internet esto, pero es una trampa. Porque ¿dónde está la relación de la iglesia? Sería algo como solitario o como un espectador viendo de lejos nomás la iglesia. Si la palabra dice que tenemos que ser un cuerpo, figurativamente hay un montón de pasajes que hablan que nosotros somos el cuerpo y Cristo la cabeza. No podemos ser un cuerpo apartado.
Nosotros somos parte del cuerpo en que Cristo es la cabeza. Nosotros como cuerpo, dice, todos unidos tenemos que formar ese cuerpo. No puedo estar de lejos, sino formando donde todos se juntan a formar el cuerpo. Ese es el engaño, esa es la trampa del diablo, de que nos haga creer de que sí, Dios está en todos lados, sí, no vaya a tocar, lo puedes ver de lejos. Nosotros, yo, vos, somos parte de ese cuerpo. Y sin esa parte el cuerpo no funciona. ¿Cuál es la verdad de Dios? En Efesios dice que el deseo del Padre es que crezcamos en todo, en la cabeza que es Cristo, pero no se queda ahí, sino que también nos dice cómo debemos hacerlo. Vemos el versículo 16. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unidos entre sí, por todas las coyunturas. ¿Qué son las coyunturas? Lo que nos unen. Bien concertados, bien unidos. Según la actividad propia de cada miembro, según la función de cada uno. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo hago? Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La única manera de crecer en la cabeza es estar unidos, bien concertados al cuerpo, que es la iglesia, que eres tú, que soy yo. Pero esto es por ello que el diablo nos hace creer un absurdo de que podemos tener una relación con Dios sin el cuerpo. Una relación con la cabeza sin el cuerpo. Y esto es necedad, no es de necesitado, sino de necio, de pensar mal. Imagínate que podamos tener una relación con la cabeza sin el cuerpo. Tendría que estar muerto. Por eso los que creen en la mentira del enemigo, que pueden tener relación con Cristo sin crecer en la cabeza, sin congregarse, tarde o temprano termina muriéndose espiritualmente. ¿A cuánto nos pasa? Que dejamos de ir a la iglesia y después empezamos a enfriarnos. No tenemos ni ganas de ir a la iglesia. Nos enfriamos. Eso es que nos morimos espiritualmente. Y a muchos nos pasa, porque nos descuidamos. Olvidamos de que somos cuerpo, que podemos ayudarnos mutuamente, alentándonos, animándonos. El diablo siempre va a estar engañándote, diciendo, bueno, podés, no vaya, es aburrido, no vaya, no te hablo con aquella persona, no vaya. Y te hace creer lo que vos podés hacer y te hace creer que no lo vas a hacer. Es que nosotros podamos decir, no importa, me siento mal, pero lo mismo voy. Porque allá está mi familia. Y yo soy parte de ese cuerpo. De eso se trata.
Ahora, como padre, si ustedes se acuerdan la parábola del hijo pródigo, como padre, él se duele cuando nos alejamos. Él se duele cuando nosotros decimos, papi, yo me voy a dar mi herencia y chao. Como padre, él quiere tener su hijo consigo. No es la importancia de la riqueza, sino la relación entre padre e hijo. El dolor del padre. Los que se sienten mal, los que se sienten mal en la vida no son los inconversos, sino los que se han alejado del Señor, los que se han alejado del Padre, los que lo han dejado de lado. ¿No les ha pasado en un momento de que por un tiempo dejaron de ir a la iglesia y se sintieron vacíos? Se sintieron como que les faltaba algo, que esa identidad de padre e hijo no se perdió, sino que nos alejamos. Los alejamos, pero por nuestra propia decisión. Y aún así, estando lejos, todavía nosotros nos tiran y nos sentimos mal por eso, porque decimos, me falta algo. Y no nos damos cuenta que es, te falta tu papá, te falta tu relación. Los que se sienten mal son los que se han alejado. Ahora, el apóstol Pedro, buscamos en 2 de Pedro 2:20. 2 Pedro 2:20. El apóstol Pedro es contundente. Mira lo fuerte que te dice. Te habla fuerte, pero no es que te trate mal, sino que es necesario. Segunda de Pedro 2:20. Dice, ciertamente, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y el 21 peor dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. El Padre se duele cuando nosotros nos alejamos. Pero no es que pensemos de que el Padre nos va a castigar porque nos alejamos, sino que se duele porque sabe que nosotros tenemos consecuencias de nuestras malas decisiones. Se duele porque sabe que nosotros no nos podemos manejar solos. No necesitamos. Nosotros creemos que sabemos manejarlo. No, lo necesitamos. Necesitamos cada momento volver al Padre.
cada momento. Porque si no, después vuelve ese deseo de volver al Padre en nosotros. Como cuando el hijo pródigo recapacitó y dijo, no voy a volver a mi Padre. Voy a volver. Y le diré, me equivoqué. Eso espera cuando nosotros nos equivocamos. En conclusión, debemos tener esa carga por los hermanos que no se congregan, que son engañados, que creen que no congregándose forman parte del cuerpo o tienen la relación con Dios. No es que digo que no, Dios no te habla, sí te habla y te trata. Debemos amarlos, debemos clamar por ellos, los hermanos que no se congregan, que se han alejado, y estar cerca a fin de ser un instrumento en la mano del Señor para cuando complete su obra. Hay veces que nosotros somos el canal de bendición para aquellas personas. Quizás un hermano, una hermana que hace mucho que no viene, quizás está esperando que venga un hermano y le diga, hermano, te necesito. Que alguien vaya y le diga, hermano, no te olvides que sos parte del cuerpo, que sos la iglesia. Necesitas relaciones con los hermanos. Eso te hace bien. Y que juntos vamos a la cabeza, que es Cristo. Que funcionemos como un cuerpo. Debemos orar. Pensemos en esto, que debemos orar para que esta verdad sea revelada, principalmente para mí, de que la cabeza sin el cuerpo, la cabeza y el cuerpo son inseparables, van todos juntos. ¿Sí? Y pedir a Dios que cada día que pase estemos más unidos a Cristo y a su cuerpo, que es la iglesia. Nosotros somos la iglesia, para que todos seamos uno, como oraba Jesús, el Padre, para que ellos sean uno con nosotros, dice, así como yo contigo somos uno. Así decía Jesús. Y oremos por los familiares que no se congregan, que se han alejado de Dios y de su iglesia. Y los que por la pandemia y después de la pandemia no volvieron a congregarse. Oremos también por ellos. Para terminar, después de la oración que hacemos, hay una aplicación práctica que debemos pensar nosotros como cuerpo, como iglesia. Que nazca de nosotros, a quien enviamos un mensaje a aquella persona que se apartó, a aquella persona que dejó de congregarse. Me acordaba de que en aquellos tiempos, en el tiempo de Jesús, en la palabra lo dice, que Juan el Bautista envió mensajeros a Jesús para decirle
si era Él el que había de venir o se había de esperar a otros. Esos eran los mensajeros en aquel tiempo. Ahora no necesitamos buscar personas para mandar mensajeros, sino usamos el celular y decimos, hermano, ¿cómo está? Empiecen una relación con esa persona. Háblenle. Si se entabla la relación, si siguen, díganle, hermano, juntémonos para hablar. Y hable de esto. Háblele de que ellos son el cuerpo de Cristo. Ellos también son la iglesia. Que no se dejen engañar por el diablo, que no congregándose lo mismo vayan a estar con Dios. Dios quiere que nosotros seamos uno en Cristo. Cristo la cabeza. Nosotros su cuerpo, con cada uno con sus funciones. Amén. Ese es el deseo del Padre. Como Padre, le encanta ver la familia unida. Le encanta ver que la familia funciona como a Él le gusta. Y si hay algún error, está pendiente de corregir eso para que la familia siga firme. Amén. Mandamos un mensaje y entablamos la relación y invítalo a hablar. No hay problema. Si no quieren hablar, está de más, pero nuestra intención, lo que Dios quiere que nazca de nosotros, decir, hermano, te necesitamos. Vos sos parte de la iglesia. Vos sos parte del cuerpo. No te quedes solo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar.